damos la más cordial bienvenida a esta edición del Sidnova Talks, una edición más. Y como todos los miércoles a las 12 del día, recibimos a través de estas plataformas virtuales pues a un experto o especialista en México o en el mundo de temas de interés de la comunidad de ciencia, tecnología e innovación de Hidalgo y de quienes nos siguen fuera inclusive del estado. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo y pues aliado y amigo también aquí del ecosistema y de diferentes iniciativas que se han desarrollado en Hidalgo. En este caso tenemos como ponente, como invitado a Pedro López Cela, quien le agradezco mucho el que haya abierto un espacio ahí en su agenda para poder participar en este formato y compartir un poco con la gente aquí de Hidalgo pues su amplio conocimiento sobre temas de emprendimiento y de innovación, y particularmente pues en esta temática que nos propuso como tema de su charla, que es justamente el retorno de la inversión sobre el conocimiento, que es un tema fundamental. Previo a arrancar esto comentábamos justamente el tema del financiamiento a la ciencia y que muchas veces no se visualiza, ¿no? Realmente el impacto que esta tiene. No hemos sido capaces de poder dimensionar y evaluar este impacto y de esta manera sustentar pues que estas inversiones son rentables, no solamente desde el punto de vista social, sino también económico. Y creo que sobre estos conceptos de retorno sobre la inversión nos va a hablar Pedro, que es un tema muy actual, muy pertinente y también, pues vamos a decir, muy innovador, porque es un concepto que apenas se comienza a discutir en este tema. Entonces yo le agradezco mucho a Pedro y por supuesto a todos ustedes que nos sigan como cada semana y que participen en este formato, ahora en esta modalidad virtual en la que desarrollamos este esquema. Y ya para cederle la palabra a Pedro y que comience con su charla, vamos voy a permitirme presentar su biografía. Es un poquito amplia, pero es que Pedro es muy inquieto y anda en muchas iniciativas y ha hecho muchas cosas, y creo que es importante comentarlas con la finalidad de que ustedes tengan un panorama de lo que hace Pedro y de en qué proyectos o iniciativas ha intervenido y de dónde viene un poco pues ese sustento y esa expertise que él tiene tan amplio en este tema. Pedro es un emprendedor tecnológico con más de 25 años de experiencia en innovación, desarrollo tecnológico y emprendimiento, que ha colaborado con startups, scale-ups, pymes, empresas, universidades, centros de investigación, corporaciones globales, organismos internacionales, think tanks, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos en todos los niveles en los mercados americano, asiático y europeo. Es instructor de empoderamiento, innovación y emprendimiento para iCorps, esta iniciativa que se denomina Innovation Corps de la National Science Foundation de Estados Unidos, para HIST, que es la Global Innovation Through Science and Technology del Departamento de Estado también de los Estados Unidos, para Evidence-Based Entrepreneurship and Lean Innovation, para la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Industrial, para los nodos binacionales de innovación de CONACYT, para la IGADE del TEC de Monterrey, Santa Fe, Perú y Panamá, y para la Universidad Católica de Chile, entre otras. También es instructor de Lego Serious Play y de Benefit Corporations. De igual manera ha sido juez y mentor para Santander Universidades, Endeavor, Mass Challenge y Village Capital, entre otras. La experiencia de Pedro trastoca disciplinas enfocadas en hacer a las organizaciones más eficientes, más rentables y más asertivas. A través de coaching, consultoría y capacitación, desarrolla capacidades y sistemas enfocados en innovación, administración, tecnología, mercados y planeación. Ello le ha permitido apoyar organizaciones de diversos tamaños, sectores y países a reinventarse, diseñar sistemas de innovación, crear ecosistemas de innovación, imaginar hubs o replantear portafolios. Ha desarrollado metodologías, herramientas y entrenamientos que han beneficiado a más de 50,000 personas a construir modelos de negocio exitosos en América, Asia y Europa, y ha entrenado y mentoreado personalmente a más de 1,500 personas que han creado más de 400 proyectos exitosos. Pedro es Chief Imagination Officer de Bold Labs y Canoe Innovation and Venture Builder. Es director del Company Builder Transferencia AP de Alianza del Pacífico, director de fondos de inversión, emprendimiento y generación de empresas base tecnológica de la red OTT México y presidente del Nodo Ciudad de México de la red Global MX. También es fundador de Hard Tech Ventures, un puente de innovación entre América Latina y Asia Europa,
apoyada por la NUYES, la DIAT, la Fundación del Premio Nacional de Tecnología, el Foro Consultivo, entre otras organizaciones que contacta emprendedores científicos y tecnológicos latinos con capital de riesgo asiático y europeo. Además, es consejero de organizaciones como Santander X, INEL, SEDE y The Women Project, por mencionar algunas. Como embajador, coach y consultor de OpenExo, está interesado especialmente en tecnologías de organizaciones exponenciales, ingeniería, innovación y diseño y desarrollo de productos, servicios y negocios. Es además un ponente regular en shows, cumbres y expos para temas de tecnología, innovación, emprendimiento y futurismo. Pedro estudió dinámicas de negocios, administración, biotecnologías, filosofía, comunidades europeas, políticas públicas, comercio internacional, medio ambiente y derecho en el Grove Institute, en el IPADE, en la Universidad de Sheffield, en la Universidad de Deusto, en Georgetown University, en el Washington Center y la Universidad Americana y Iberoamericana. Ya ha participado activamente como miembros de grupos internacionales, entre los que destacan Bioethics de la Unión Europea, las comunidades europeas y el Environmental Law Institute. Es un soñador y un activista que busca fungir como agente de cambio. Dedica la mayor parte de su tiempo a empoderar personas para que transformen sus entornos y luchen por un mejor futuro. Así ha creado fundaciones y movimientos como Fomento YIC, Mexicanas Innovando y The Women Project, por mencionar algunos. En 2002 fue reconocido por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual. En 2003 fue reconocido por la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería con el premio Alfredo Sánchez Marroquín. Y en el 2018 fue reconocido por el British Council como Active Citizen. Es una reseña de Pedro, simplemente para que vean el espectro tan amplio de actividades y de iniciativas en las que ha participado y su expertise tan importante en temas de innovación y emprendimiento. Con esto yo le cedo los micrófonos a Pedro, pidiéndoles a todos, como siempre, que mantengan, bueno, en este caso no tenemos la posibilidad de que tengan su micrófono abierto en esta plataforma, entonces simplemente los comentarios o preguntas que tengan, por favor póngalas en el apartado del chat para que podamos hacia el final de la sesión presentárselas a Pedro y tenga oportunidad de contestar y retroalimentar en ese sentido. Así que Pedro, muchas gracias de nueva cuenta, bienvenido y pues te cedo la palabra. Gracias por la invitación. Oye, a ver si me mandan la reseña, por cierto, porque quedó muy bueno el resumen. Les agradezco mucho la invitación. Para mí es muy emocionante poder platicar con ustedes. Este tema es crucial, es un tema que llevamos mucha gente de muchos países, entre ellos Alonso, por supuesto, empujando. Y la base sobre todo es entender que todo ese conocimiento que se genera en universidades y centros de investigación es importante para el desarrollo regional. Se habla mucho, especialmente en el caso mexicano, en esta nueva administración, de los temas de impacto y la diferencia que se tiene que hacer a la sociedad en general. Y este tema, pues bueno, más vigente que nunca, porque lo que hay que explicarle a la gente que está tratando de entender cómo cambiar al mundo es que pues el conocimiento, la ciencia, la tecnología son probablemente las palancas más potentes que hay para lograr ese objetivo. Este término de ROCI, de Return on Knowledge Investment, tiene que ver básicamente con este concepto de lo que le llaman el Deep Tech Venturing, es desarrollo de empresas de base científica y tecnológica. Y es un tema que no es nuevo, el término tal vez sí un poco, pero el tema no es nuevo, porque si ustedes se fijan, los grandes cambios de la humanidad se han hecho a través de organizaciones, normalmente privadas, que han sabido empaquetar en un producto o en un servicio específico algún conocimiento o alguna tecnología que ha cambiado las cosas. Y esto lo vemos pues hacia atrás desde que el hombre empezó a desarrollar herramientas, ¿no? Hace casi 34 millones miles de millones de años. Entonces, el tema empieza sobre todo, creo, con eliminar esta visión de cómo debe de funcionar desde la óptica, sobre todo de las instituciones de educación superior, técnicas, centros de investigación que desarrollan la tecnología.
Normalmente se piensa como un proceso muy simple por parte de quien hace la investigación. Paso número uno, me meto al laboratorio, me pongo a pensar, aprovecho los recursos con los que cuento. Esto normalmente quiere decir estos recursos públicos, estos grants que se me otorgan para desarrollar mi investigación, los estudiantes de posgrado con los que estoy trabajando como profesor o tal vez yo como doctorando en mi propia investigación, apoyándome en la gente, no sé, de maestría y etcétera. Y en automático, pues ya está la patente y entonces ya la hicimos. Eh, Mi siguiente paso, pues es meterle lana a mi laboratorio, crezco mis instalaciones, me vuelvo a meter al tema de la investigación y entonces ahora sí ya puedo diversificar, ¿no? Y entonces en estas redes sociales de investigadores y de académicos y de profesionales, pues en automático empiezo a publicar que ya no tengo una, sino 20 patentes y eso en automático va a jalar más recursos, lo que me va a llevar en automático, entonces, pues ahora sí ya al retiro temprano. Y la realidad de las cosas es que no funciona así. Uno de los temas típicos son estos procesos en donde hacemos proyecciones con números muy alegres, tratando de entender ese conocimiento empaquetado en la patente, cómo lo podría yo convertir en un modelo de negocio exitoso. Eh, con gente con la que trabajo en Estados Unidos, hace algunos años nos reíamos bastante porque aparentemente existía en Internet un formulario en Excel para gráficas para números de startups y era muy chistoso porque la mayoría, les estoy hablando de 80% o más, de los proyectos de emprendimiento que se presentaban ante fondos de capital de riesgo llegaban exactamente con la misma fórmula. Y era muy simpático porque llegaban proyectos de aplicaciones muy simples y de moléculas para curar el cáncer y todos tenían exactamente la misma curva. En un periodo de 5 años valían $100 millones, ¿no? Esta curva que le llaman el palo de hockey, ¿no? Y así no es el emprendimiento, es un proceso mucho más complejo que tiene que ver con distintas carreteras que todas corren en paralelo, que tienen distintas implicaciones, en donde pues hay que estar jugando con varias palancas al mismo tiempo. Es un problema complejo que tiene demasiadas variables y que hay que estar poniendo atención a todas al mismo tiempo y en el momento de que alguna se vea emproblemada, se atore, tenga algún tipo de fricción, en fin, exista cualquier tipo de reto en materia de esa línea en específico, pues eso puede atorar e inclusive mandar hacia atrás en los pasos a las demás variables. Entonces es un problema complejo. Eh, hay básicamente cuatro grandes razones por lo cual es muy difícil llevar la tecnología al mercado. Este famoso tema de la transferencia tecnológica, de las spin-outs o de las spin-offs o el desarrollo de startups de deep tech. Y los podemos agrupar en estos cuatro grandes rubros. Lo desconocido, el riesgo de terceros, la confusión y los malos entendidos. Y para aterrizarlo un poco más, platiquemos básicamente en cuatro partes en específico. ¿Por qué es difícil? ¿Qué es lo desconocido? Lo que acaba pasando con el espectro de la innovación, que no es lo mismo que novedad, que es lo que se requiere con una patente. Innovación quiere decir que esa novedad de la patente realmente tiene un valor en el mercado y la gente lo aprecia de tal manera que está dispuesta a pagar el precio. Y esa diferencia sutil es súper importante. Eh, lo que pasa con esto del espectro de la innovación es que las curvas que nos imaginamos no son como realmente opera el mercado. Empezamos con un proceso académico en donde los recursos disponibles, esta curva la hicimos la semana pasada, entonces con esto que platicábamos de los fideicomisos ya no aplica en el caso mexicano, pero normalmente en un principio, cuando estamos en etapa de investigación básica, esa curva implica que hay distintas alternativas. Existen fondos gubernamentales a nivel federal, a nivel estatal, depende del país, a veces inclusive hasta municipal, temas de impuestos, beneficios fiscales, etcétera.
Por otro lado, también está el tema de que hay fundaciones o organismos internacionales que nos ayudan a capitalizar toda la parte de ciencia básica. Y entonces, bueno, pues habrá que aplicar a esos procesos de grants, de fellowships, etcétera, pero hay fuente de recursos, ¿no? De ahí empieza ya un proceso en donde se empieza la operación y en donde empezamos a comercializar ese producto, ese servicio en el mercado. Y luego entra como que una parte que es incierta, en donde tenemos que entender cuándo esa curva de recurso disponible va a empezar a levantar. Y lo que nos imaginamos es que hay un pedazo en el que de repente la curva va a empezar a quebrar. El problema es que esa planeación que normalmente se hace con estos números que veíamos en esta gráfica no es realmente así. Lo que acaba pasando es que ese levantamiento de recurso disponible acaba siendo mucho más plano de lo que nos estamos imaginando. Y esto es lo que se conoce como el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte es ese espacio en el que ya no puedo acceder a recursos a fondo perdido, recursos que operen directamente en beneficio del proyecto, pero sin que yo tenga que entregar un recurso a cambio, un equity, pagar un interés o algo por el estilo. Eh, y ese Valle de la Muerte normalmente es lo que mata los proyectos, porque se acaba convirtiendo en un proceso tan largo porque no hicimos planeación, porque nos distraemos, porque no entendimos el mercado, que se vuelve complicadísimo. Entonces, esa parte de lo desconocido es fundamental. Y el otro tema importante que tenemos que tener muy claro es que innovación por definición quiere decir desconocido. El segundo tema importante a tomar en cuenta es la parte de la confusión. Eh, el ciclo de vida de la tecnología es fundamental. Habrán oído ustedes historias en donde el proyecto, el emprendimiento, la startup salió demasiado temprano al mercado y entonces pues eso lo que provoca es que el mercado no esté listo. Y el mercado, si lo entendemos bien desde la perspectiva de qué tan ávida está la persona a adquirir esa tecnología, desde persona física como consumidor hasta un business to business o un business to government, eh, hay ciclos de adquisición de la tecnología, hay gente que se ubica en los distintos tipos de mercados y hay que entender muy bien cómo funcionan. Fíjense los números, esto no aplica a todos los mercados, pero es una media global en todas las industrias, ¿no? La gente que realmente está dispuesta a probar tecnología nueva es básicamente 2% del mercado. Entonces, para que lo contrasten un poco con estos ejercicios típicos de emprendimiento, en donde lo que hacemos es entender cuánto vale el mercado completo y siempre estamos hablando de miles de millones, ¿no? Y luego de ahí, ese tamaño de mercado disponible lo vamos bajando al que queremos lograr, esa famosa forma de medirlo de Tam Sam Sum. Tenemos que entender que esas apuestas en donde yo le apuesto en mi primer año a lograr ese 5 o 10% del mercado, del mercado al que puedo yo atender, pues realmente no aplica porque yo probablemente si realmente estoy lanzando un producto innovador al mercado, ese producto innovador va a ser interesante solamente para estos que llamamos early adopters, y estamos hablando de 2% inicialmente y después de 13%. Entonces, ese 15% del mercado, que sería la gente que estaría dispuesta, no necesariamente implica que yo voy a poder lograr ese 10% que le estoy apostando. El mercado es muy complejo, hay muchas razones por las cuales la gente está utilizando cierta tecnología y hay que tomar en cuenta que cuando estamos hablando de productos innovadores, donde estamos hablando de tecnologías novedosas, que no necesariamente tienen historias de éxito que contar, la gente prefiere esperarse a que alguien más experimente para no asumir el riesgo y una vez que haya las historias, entonces ya se avientan a dar el paso, ¿no? Entonces, otra vez, este ciclo que tenemos de vida de la tecnología, pues es importante, ¿no? Porque tenemos que entender muy bien los tiempos de mercado. Y es lo que ha provocado, para irme a un ejemplo muy trivial,
que cuando no existían las redes sociales, existieran redes, por ejemplo, como MySpace o Hi5, que fueron las que abrieron el mercado para que después llegara una aplanadora que se llama Facebook y básicamente desapareciera a las otras dos y creciera en la red social más poblada, ¿no?, del mundo, por ejemplo. Adicional al tema el riesgo de la confusión está la parte del riesgo de terceros y esto es fundamental. El riesgo de terceros además hay que tomarlo en cuenta porque si nos damos cuenta en el equipo que tenemos y en el proyecto que tenemos, hay distintas palancas con las que tenemos que estar operando. Eh, y todos los equipos necesariamente van a requerir estos 4 recursos clave: recursos intelectuales, recursos humanos, recursos financieros y recursos materiales. eh, y no necesariamente la gente que funda un equipo, que crea una startup o un proyecto, cuenta con los 4. Y eso en automático nos va a llevar a que tenemos que montarnos en otras organizaciones que nos apoyen. Y cada vez más, eh, habrá temas donde tenemos que ver outsourcing porque no tenemos el flujo para pagar la nómina o porque a lo mejor simplemente necesitamos en este momento capacidades que no vamos a necesitar después. Entonces no tiene caso contratar a esas personas. Más bien hay que pedirles que nos ayuden en una etapa en específico, con una meta específica y después, terminado esa etapa de proyecto, que esas personas se vayan del equipo. A lo mejor el reto que tengo es que necesito desarrollar la propiedad intelectual, necesito hacer escalamiento tecnológico, necesito vinculación con alguna institución que tenga una experiencia y un expertise muy específico dentro de lo que yo quiero lograr o dentro de la industria. A lo mejor lo que necesito es dinero, y bueno, pues hay distintos mecanismos, o lo mismo con instalaciones en recursos materiales. Y en la parte de dinero, que es un tema muy recurrente, que por cierto no es el importante, pero normalmente es el más desconocido. Existen distintas fuentes de fondeo y hay que entender para qué sirve cada una. Independientemente de que cada una de las organizaciones o personas que pueden aportar capital a mi proyecto, a fondo perdido, como inversión, a manera de crédito o como sea el vehículo, pero que pueden meterle recurso financiero, tenemos que entender que cada una de esas no solamente va a tener una etapa distinta de desarrollo de proyecto, sino que además también va a tener tesis específicas enfocadas a cuestiones muy específicas. A lo mejor están tratando de resolver una problemática en especial. A lo mejor es un ángel o es un fondo de inversión que solamente le mete a proyectos que tienen que ver con medio ambiente, o que tienen que ver con energía, o que tienen que ver con alimentación. A lo mejor más bien es alguien que está enfocado en resolver problemas específicos como la materia del agua, por ejemplo. O a lo mejor hay que entenderlos desde la perspectiva tal vez agnóstica de industria, pero entender muy bien cuál es la etapa en la que fondean. Y ahí es donde estos pasos son importantes. Básicamente arrancamos con fondo perdido y apoyo gubernamental. Es la etapa inicial que veíamos hace rato. Para de ahí pasar al famoso Friends, Family and Fans. Eh, Ahí también entran los ángeles en una siguiente etapa, que es la parte de presemilla y semilla, para luego de ahí brincar a los fondos de Venture Capital y finalmente a los de Private Equity. O ver fondos, por ejemplo, corporativos de Venture Capital o manejo de utilidades, o finalmente ir con terceros como la banca. Y una de las decisiones importantes también habrá que entender un poco el costo-beneficio. Y suena medio absurdo esto, inclusive cuando hablamos de temas de fondo perdido, pero hay que entender la dimensión de lo que está pasando. Si yo tengo la oportunidad de bajar del gobierno un dinero en específico que me va a ayudar con mi proyecto, que no me va a implicar equity y no me va a implicar pagar intereses, pero no es una cantidad suficiente que me resuelva la etapa que tengo que hacer de desarrollo de mi proyecto. Y además me va a implicar una cantidad tremenda de trámites y de burocracia, tal vez no es la mejor manera de recibir fondeo. Todos esos factores los tenemos que tomar en cuenta. Y la parte de los dineros también va a tener que ver, como lo veíamos en la parte anterior del espectro de la innovación en lo desconocido, tiene que ver también con el tema de lo de las curvas.
hay distintos momentos específicos en los que yo voy construyendo mi modelo de negocio, en donde empiezo con la parte de la búsqueda del modelo de negocio. Estoy tratando de entender cómo resuelvo ese problema, entender si la tecnología me puede ayudar de alguna manera, si ya la tengo lista, si ya la probé, si es momento de escalar, si tengo que ver procesos de manufactura, si ya lo puedo empaquetar, si ya lo llevo al mercado, pero necesito entender que toda esa parte del flujo del efectivo, el cash flow, está directamente también relacionado con el tema del valor o precio de la acción, el tema del equity famoso. Y eso me va a llevar a entender perfecto cómo funciona la parte de financiamiento con las instancias que veíamos en la lámina anterior. Y es un proceso escalonado, en donde yo voy a tener que ir accediendo a los distintos fondos dependiendo de cómo puedo ir demostrando hitos o metas u objetivos que ya fueron cumplidos. Y esto en automático me va a llevar evidentemente al tema de las negociaciones, que son 5 los grandes temas que tenemos que ver en materia del riesgo de terceros. El primero tiene que ver con el equity, que en un primer momento, si ustedes están de acuerdo, es básicamente una de las 2 grandes monedas con las que yo puedo pagar los servicios. Yo al atraer mentores, al atraer un consejo de asesores, al atraer a otros cofundadores o a los primeros empleados, la moneda de cambio con la que puedo empezar a pagar es con equity, porque es lo único de valor que puedo dar a cambio. Posteriormente, a lo mejor empieza el tema de las regalías, porque a lo mejor pues, ya logré algún tipo de transacción monetaria y entonces eso lo que me permite es tratar de entender cómo puedo generar algún tema como de comisiones fijas que me permita empezar a liberar esa tensión y que el intercambio de valor funcione. El otro tema también tiene que ver con la parte de la información y los derechos del consejo directivo, y eso básicamente está ligado directamente a la parte de gobernanza, que va a ser fundamental para cuando estoy arrancando el proyecto. Porque el hecho de que yo traiga gente que se involucre y que me apoye y etcétera, tiene que ver directamente con la parte de la gobernanza, la transparencia, el órgano de vigilancia que esté supervisando que los fundadores no hagan bobadas, ¿no? Y finalmente, de igual manera importantes, el campo de uso de la tecnología o del producto con el que voy a estar trabajando, pero también la parte del enjuiciamiento de patentes y todos estos procesos que tienen que ver con la protección de la propiedad intelectual y el PCT para que no sea solamente en un país en específico y entender hasta dónde me va a dar la protección de la patente y qué tanto blindé esa propiedad intelectual, y que las distintas aplicaciones de mi tecnología estén cubiertas, etcétera, etcétera, ¿no? Por último, el cuarto término que tiene que ver con esta complejidad de por qué es difícil hacer emprendimiento científico y tecnológico, el tema de los malos entendidos, que también es fundamental, y tiene que ver con este proceso, de los tiempos y los perfiles de las personas que van a estar ejecutando el proyecto y las tareas específicas que tenemos que realizar. En donde empezamos con una parte de descubrimiento que tiene un corte un poco más académico y de investigación, en donde estamos hablando de ciencia básica para tratar de entender los fundamentales y que eso nos permita avanzar a la siguiente etapa, que es cuando ya empezamos a implementar ese modelo de negocio, a comercializar ese producto o ese servicio, en donde cada vez es más escaso el recurso de apoyo y cada vez es más necesaria la comercialización para que tengamos un flujo de ingreso, un flujo positivo, y que después finalmente eso nos permita atraer inversionistas, escalar el negocio, convertirnos en una organización con otro tipo de tracción y de velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, acortar el tiempo lo más que se puede en materia de lo del Valle de la Muerte. Pues dicho lo anterior, y desde las trincheras, como decimos, lo que hemos aprendido en el tiempo que llevamos haciendo esto, yo he tenido la oportunidad ya de participar en 18 proyectos de emprendimiento tecnológico. Estoy actualmente arrancando el 19. Y digo como contexto, porque no lo decía Lavillo, pero así como he tenido unas oportunidades interesantes donde me ha ido muy bien, pues lo mismo he quebrado varias veces, ¿no? Por lo menos 3 empresas que las troné fatal. Eh,
¿Qué es lo que hemos aprendido desde ahí y trabajando con emprendedores en distintos países, en distintas industrias? Básicamente les diría yo, hay como que tres grandes tipos de aprendizajes, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Que normalmente cuando salimos del laboratorio de todo eso que habría que hacer, ya tenemos un prototipo, ya estamos en TRL4. Todavía nos falta lo rojo, pero bueno, ya tenemos la tecnología. Por otro lado, lo malo es entender el riesgo del proyecto, esos perfiles que van a ser importantes desde la perspectiva financiera, con toda esta gente que va a estar aportando los recursos, entendiendo los límites que tienen los primeros financiamientos de ronda de presemilla y semilla, ligado a los riesgos tecnológicos, entender si ya se hicieron las pruebas, si ya estoy en un TRL 5 o 6, y ya estamos en ambientes reales y entender cómo puede escalar la tecnología, el riesgo de las personas, que eso también es fundamental. Necesito entender pues cómo tengo conformado el equipo de trabajo, inclusive si yo cumplo con las características. Habrán oído ustedes historias de empresas que son fundadas por ciertas personas y que después se decide tomar la decisión de que los fundadores tienen que salir de la operación para nombrar a otras personas que pueden ayudar a escalar los negocios, ¿no? Viene hasta en la película de Steve Jobs, por ejemplo. Y los riesgos de mercado, que no son menos importantes, y eso creo que además lo podemos ver actualmente claro con el tema de la pandemia, ¿no? Hay cosas que tenemos que entender de cómo están pasando afuera las cosas, que no tienen nada que ver ni con el riesgo tecnológico de mi producto, ni cómo tengo armado el equipo de personas, ni qué tan riesgosa era la inversión como tal, ¿no? Pero hay que calcular absolutamente todo eso. Y el límite que tenemos aquí para cualquier tipo de gente que va a estar invirtiendo y apostando y ayudando al proyecto, pues tiene como que distintas maneras de hacerse, ¿no? Habría que entenderlo otra vez. Una disculpa por el límite de CONACYT, hay que borrarlo de este esquema, ¿no? Pero así es como funciona. Y finalmente lo feo es que esta curva que les decía yo, que en teoría es este cruce de cash flow y tiempo para el tema de valor de la acción, los flujos para poder escalar y ir implementando mi proyecto cada vez de manera más exitosa en un lugar cada vez más grande, ¿no? La famosa footprint, la huella. Eh, Esa curva va a ser mucho más larga de la que yo me imagino. Prácticamente dicen que en el caso, por ejemplo, de procesos de levantamiento de capital, lo que tienes que hacer es sacar los cálculos de cuánto dinero crees que necesitas para los próximos 2 años y eso lo tienes que multiplicar por 2. Y esa es tu meta mínima para el levantamiento de capital. Entonces, hay que entenderlo bien. ¿Cuáles son los grandes aprendizajes dentro de estos procesos? El primero, lo decíamos hace rato, la innovación intrínsecamente implica desconocimiento. Hay un concepto muy americano que se llama los unknowns, los unknowns, que seguramente han visto por ahí esta matriz de 4 cuadrantes que habla de lo que conozco, lo que sí sé que sí sé, eh, lo que no sé que sí sé, lo que sí sé que no sé y lo que no sé que no sé. Y la innovación siempre se encuentra en lo que no sé que no sé, porque tiene que ver con cosas en donde si verdaderamente estamos hablando de novedad en el mercado, va a haber demasiadas cosas que son incógnitas. Entonces, tenemos que entender muy bien que eso va a ser el modus operandi de la organización y eso aplica tanto a los fundadores como a la gente que entra en etapas tempranas de inversión. Va a haber demasiados Hong Kongs y evidentemente hay que ver cómo podemos disminuir el riesgo. Hay cualquier cantidad de metodologías que sirven para eso. Eh, Algunas de ellas las mencionaba hace rato Alonso. Evidence-Based Entrepreneurship and Lean Innovation, iCore, GIST, son metodologías que sirven específicamente para lo que le llaman el de-risking, para minorar el riesgo, pero Hong Kongs va a haber forzosamente, ¿no? Eh, el tema de lo de la búsqueda y ejecución hay que tenerlo también muy claro. Tiene que haber un momento en donde yo tengo que terminar de hacer búsqueda y tengo que dar el paso a la ejecución. Esta frase que dice que más vale terminado que perfecto. Tiene que haber un momento en donde yo ya pueda sacar mi producto directamente al mercado y empezar a probar y hacer las experimentaciones directo en mercado. Hay una frase
de Jeff Hoffman, uno de los creadores de LinkedIn, que dice que si tú sacas tu producto a mercado y no te da pena, quiere decir que lo lanzaste ya muy tarde. Tienes que encontrar la manera de tomar la decisión de cuándo vas a terminar esa búsqueda y cuándo vas a empezar a operar ya el startup vendiendo el producto, comercializando, porque eso además en sí mismo te va a generar otro tipo de aprendizaje que te va a llevar a modificar el producto y estar en un ciclo virtuoso de mejoramiento que te ayude cada vez pues, a funcionar mejor para con tus clientes, ¿no? Eh, el otro aprendizaje importante es que, y eso nos cuesta mucho trabajo en algunas geografías, tenemos que seguir un método científico, tenemos que hacer planteamientos a nivel hipotético en donde con cierta información que ya tenemos, porque estudiamos o porque platicamos con expertos, a partir de ahí tomamos decisiones educadas entendiendo que son suposiciones y tratando de entender el proceso de validación de lo que estamos planteando como producto, como modelos de negocio. En este tipo de procesos hay mucha experimentación, hay mucha suposición y lo que tenemos que evitar es suponer desde una perspectiva personal, subjetiva. Entre más objetivos logremos ser y menos sesgo tengamos con respecto al producto y al mercado, más probable que seamos exitosos. Entonces, el método científico, estar tratando de invalidar lo que yo me estoy imaginando, va a ser el importante. Esto de que les decía yo de lo de Evidence-Based Entrepreneurship and Lean Innovation, usarlo como el libro de texto, el cuaderno de laboratorio, va a ser fundamental porque eh, para quienes no lo conocen, es una metametodología, le llaman, o sea, quiere decir que tiene un poco de todo de las grandes metodologías y las grandes herramientas de innovación y de emprendimiento. Y ha sido un proceso interesante de curaduría, les diría yo, más o menos los últimos 20 años de gente que forma parte de la Red Nacional de Innovación de Estados Unidos, de la Real Academia de Ingeniería de Reino Unido, de la Agencia de Innovación de Japón, etcétera, en donde tienen elementos de más de 200 metodologías y 1,700 herramientas de innovación y sirven específicamente para desarrollo de empresas, principalmente de base tecnológica, de Deep Tech, pero este mismo proceso se ha utilizado para apoyar organizaciones que tienen que ver con género, que tienen que ver con sectores como artesanos. Lo importante, esta o cualquier otra, que usen procesos metodológicos probados para desarrollo de empresas, porque eso les va a ayudar a cortar los tiempos de aprendizaje. Y el último, y yo creo que el más importante, tiene que ser investigación basada en inspiración, o dicho de otra manera, tienen que ser proyectos basados en propósito. Eh, Actualmente estamos viendo una cantidad tremenda de problemas globales eh, en cualquier cantidad de fuentes, con distintos nombres, objetivos de desarrollo sostenible de acuerdo a Naciones Unidas, Grand Global Challenges de acuerdo a Singularity. Y el tema es que si queremos realmente lograr un impacto con emprendimiento, lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar un propósito que esté directamente ligado a ese tipo de problemáticas. Hay un cuate visionario fantástico que se llama Peter Diamandis, creador del X-Prize, que dice que si quieres ser billonario deberías de ayudar a 1 billón de personas. Y hace todo el sentido del mundo porque actualmente la resolución de los problemas complejos es lo que verdaderamente puede agregarnos valor como humanidad. Entonces, el empezar a pensar en este tipo de problemáticas para resolverlo es interesante. El otro dato importante también con el que los dejo, hay un periodista y un escritor que tiene unos libros fantásticos que se llama Steven Kotler, que está muy enfocado a temas de alto rendimiento y enfoque, le llama él Flow, en donde dice que prácticamente el día de una persona común y corriente y un billonario es exactamente igual.
se levantan, desayunan, se van a la oficina, hacen algunas llamadas, mandan algunos correos electrónicos, trabajan algunos documentos y luego comen y luego en la tarde siguen haciendo llamadas y mandando mails y trabajando documentos y luego en la noche se regresan a su casa con su familia. Entonces, la pregunta importante es, si tu día de todos modos se va a ver igual, pues ¿por qué no mejor en vez de poner una papelería arreglas temas de cambio climático, ¿no? Y por eso el tema del propósito tan importante. Eh, yo con esto le paro para no ponerme demasiado técnico con demasiado detalle, porque además creo que ya consumí bastante del tiempo que me habían dado y me encantaría abrir los últimos 10 minutos a preguntas y respuestas. Gracias, Pedro. Por aquí tenemos una de Julio Zamora que nos dice que qué hay sobre el Social Return on Investment en cuanto a los temas. Pues mira, la verdad es que no sé a qué te refieras porque podemos ponerle cualquier cantidad de términos pegados, pero si te refieres a temas que tienen que ver con innovación social o que tienen que ver con algún tipo de giving back o de retorno, eh, un poco regresando a lo último que comentaba yo, eh, hoy por hoy la situación del planeta nos lleva a entender que es impensable emprender proyectos en donde no estamos buscando un impacto positivo, ¿no? Hay corrientes como el tema de las teorías regenerativas que se empezaron usando en lugares como la agricultura y hoy por hoy aplican a cualquier otro tipo de industrias. Está también, por ejemplo, todos los procesos que tienen que ver con las empresas B, por ejemplo, este modelo americano que llegó a Latinoamérica desde Chile, las B Corporations o Benefit Corporations, que hablan de la triple bottom line, o sea, tener un impacto positivo en económico, en el planeta y en las personas. Nosotros, un poco al principio, no sé si ya estaba la transmisión abierta, le platicaba a Alonso de un ejercicio que estamos corriendo más o menos 300 personas apoyando a casi 1000 emprendedores que se llama Company Builder Transferencia AP. Y el planteamiento que hicimos con ese programa de desarrollo de empresas, con ese Company Builder, básicamente fue que emprender sin pensar en impacto es simplemente estúpido. Entonces, ¿a qué nos referimos con el tema de Return on Knowledge Investment? A ese retorno de inversión que te genera el conocimiento. Entonces, si tú te refieres a impacto, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Perfecto. Por aquí tenemos otra. ¿Cómo calculas o cómo entender el retorno de inversión en infraestructura científica y su impacto en mediano y largo plazo? Esto hablando de centros públicos de investigación, parques científicos, laboratorios, entre otros. Hijo, esa pregunta es buenísima. Lo que depende del caso de estudio específico. Existen países como México, en donde han habido una cantidad tremenda de aportaciones a través de programas gubernamentales a desarrollo de infraestructura privada y pública en empresas y en universidades o centros de investigación, pero que no es muy claro, por ejemplo, cuál es el objetivo a mediano y largo plazo. Efectivamente, tuve la oportunidad, por ejemplo, hace algunos años de visitar a unas instalaciones muy importantes de una universidad pública en donde tenían varios miles de metros de cuartos limpios, estos lugares donde se producen temas como chips, por ejemplo, y que el mantenimiento es muy costoso, y lo tenían ocupado más o menos al 15% de capacidad.
Yo creo que el tema del retorno de inversión en infraestructura científica y tecnológica es fundamental. Hay un proyecto que nosotros hemos estado promoviendo desde hace ya algunos años en distintos países. En México, lamentablemente, no hemos sido muy exitosos. Hay otros lugares como China, por ejemplo, donde ha funcionado muy bien, que es justamente el aprovechar ese tipo de instalaciones para que estén al 100% de su capacidad. Eh, no sé si les ha tocado, pero yo he tenido la oportunidad de visitar centros de investigación en donde tienen aparatos de varios millones de pesos como tendedero, porque pues no hay investigación, y entonces ahí tienen todas las batas encima, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con el tema de los incentivos. Cuando un investigador somete su proyecto y pide un aparato específico para hacer la investigación y quien está generando todas las métricas de medición de ese fondo no entiende el impacto que se puede generar con el recurso que se está otorgando para la compra de infraestructura o para el desarrollo de infraestructura, pues lo que acaba pasando es que en el momento en el que acaba la investigación, esa infraestructura se deja de utilizar. Entonces, yo creo que ahí más bien es la manera, por lo menos en la que nosotros hemos encontrado soluciones generando mecanismos de aprovechamiento de la infraestructura, que a veces es complejo porque tienes infraestructura muy costosa que no la puedes dejar abierta a que la use cualquier persona. Eh, en Estados Unidos hay unos lugares tipo makers que se llaman tech shops, en donde, por ejemplo, pues, estás hablando de impresoras, de talladoras de madera, de cortadoras láser, que eso pues, a lo mejor puedes dar un curso de capacitación rápido al usuario y que la pueda utilizar y le rentas la máquina por tiempo, ¿no? Pero ya cuando estás hablando de otro tipo de infraestructura, pues entonces a lo mejor ahí más bien necesitaríamos pensar en temas de servicios. Eso lo hemos, insisto, implementado en otros países. Chile también ha sido otro caso interesante de implementación. Y lo que se hace básicamente es que se convierten esos dueños de la infraestructura en prestadores de servicios de alto valor agregado, lo que permite, pues además, un flujo positivo de caja súper interesante, ¿no? Ok, pero aquí nos preguntan si podrías repetir el nombre del libro que recomendaste al final. No es un libro, es una metodología que se llama Evidence-Based Entrepreneurship and Lean Innovation. En español es Emprendimiento basado en evidencia e innovación esbelta. Y de hecho el libro va a salir antes de que acabe el año. Está ahorita en proceso de revisión de estilo, pero busquen la metodología. Hay una plataforma que lo contiene que se llama Canou, canou.io, eh, que lo pueden aprovechar porque pues ahí viene paso a paso el proceso metodológico. Muy bien, por aquí tenemos otra. En cuanto al tema de proyectos emprendedores, la mayoría de las veces se traduce en proyectos que generan recursos económicos. ¿Qué sucede con los proyectos a los que les llamamos de emprendimiento y que generan los estudiantes en las universidades, los cuales en muchas ocasiones solo participan en alguna convocatoria a nivel concurso? ¿Cómo complementar e impulsar a otro nivel este tipo de iniciativa de proyectos? Sí, esa me encanta. Yo soy enemigo de la concursitis. Yo creo que en Latinoamérica hemos hecho una muy mala labor de emprendimiento y entonces tenemos a emprendedores que se dedican a concursos y son unos profesionales de demo days y de pitches. Eh, un dato importante, porque también se los digo pues con mucho sesgo de mi parte, ¿no? Yo aprendí a emprender en la banqueta cuando todavía la palabra emprendedor pues no existía. Entonces, yo personalmente no entiendo el concepto de estar concursando como emprendedor por premios. Para mí el tema del flujo de capital para la empresa pues tiene que ver con el mercado. Si yo desarrollo un producto que realmente genera valor en el mercado, que realmente es innovador y que a la gente le resuelve de mejor manera un problema, pues entonces voy a poder hacer dinero y eso me va a permitir crecer mi negocio, ¿no? Yo lo que he visto es que hay una moda en Latinoamérica
por concursos. Y entonces, básicamente, todos los procesos, es muy al estilo de Pavlov, todos los procesos de emprendimiento terminan en algún concurso de presentación de algunos minutos con preguntas y respuestas. Y eso lo que creo está provocando a nivel sistémico es que la gente se está especializando en pitchar sus proyectos, pero no en ejecutarlos. Y además eso también ha provocado a que los emprendedores se conviertan en especialistas de incubación. Hubo un caso en un festival de emprendimiento que se llama Inc. Del TEC de Monterrey, hace algunos años, no recuerdo bien, pero creo que ha de haber sido por ahí de 2015 o 16, en donde estaba yo en el pasillo platicando con gente del ecosistema de México, gente de incubadoras y de fondos de inversión. Entre ellos no se conocían. Yo los conocí, éramos 5 personas en total. Y fue muy interesante ver que era gente más o menos importante dentro del ecosistema y que entre ellos no se conocían. Y yo la semana anterior acababa de estar en San Francisco en una incubadora que se llama Plug and Play. Y acababa de conocer a un emprendedor mexicano que se apareció cuando estábamos ahí en Inc. y nos saludó como que muy, muy cercano a los 5. Entonces ya cuando se fue, uno de los que estaban ahí comentó, oigan, pero pues, ¿de qué conocen a este cuate, no? Y fue muy chistoso ver cómo uno, el inversionista, los había visto en un concurso de emprendimiento y los otros 4 que formaban parte de incubadoras y aceleradoras ya lo habían incubado o acelerado. Es decir, este cuate llevaba ya en total 2 incubaciones y 2 aceleraciones y después de 4 años no tenía una sola venta. Entonces, ese es un tema sistémico muy complejo. Nosotros lo que hemos estado haciendo ha sido justamente tratar de empujar a la gente a que se meta a emprender y deje de estar haciendo presentaciones de PowerPoint. Yo tuve la fortuna hace algunos años de tomar clases con un señor que es un especialista en escalamiento, da clases en London School of Economics. Se llama John Mullins. Ese libro sería bueno que lo consiguieran. Y básicamente lo que promueve es que escales tu negocio a partir de modelos financieros que te permiten apalancarte en el mercado. Justamente por el tema que les digo de la inversión. O sea, para mí el tema de cómo complementar e impulsar a los emprendimientos, pues es a través de ejecución. Te tienes que arremangar y tienes que empezar a vender. No lo puedes dejar a nivel de feria de ciencia o de concurso de emprendimiento. Muy bien. En las CBTs es fundamental la colaboración de los investigadores. Si los mecanismos de evaluación no consideran a las patentes y emprendimientos, ¿cómo haces para incentivarlos? Hijo, esa es una gran pregunta y lamentablemente no te tengo respuesta. Esa es la pregunta que nos hemos hecho en el mundo de emprendimiento tecnológico en todo el planeta y a la fecha nadie tiene la respuesta. Yo creo en lo personal que es un tema de incentivos, como bien dices tú. Para mí es un tema en donde si los sistemas están armados para que el investigador saque un paper y luego lo citen varias veces, pues eso no tiene sentido porque entonces ahí se van a quedar atorados. Yo creo que es más bien un tema de cultura. Y para mí el ejemplo icónico de emprendimiento es Estados Unidos, un país en donde tu primer emprendimiento lo arrancas a los 8 años con tu puesta de limonada, ¿no? En la banqueta de tu casa. En Estados Unidos, por ejemplo, esta historia me gusta mucho platicarla. Me ha tocado entrenar científicos en varios países y la reacción, porque además esto es importante, siempre es igual. O sea, no importa si son chilenos, mexicanos, alemanes o canadienses,
siempre a un investigador moverlo a la incomodidad del emprendimiento como que no le gusta, ¿no? Y cuando trajimos a México, cuando se crearon los nodos binacionales de innovación, que es la versión mexicana de I-Core, de la National Science Foundation, en la primer generación que tuvimos de piloto de I-Core, había un investigador que se llamaba Pedro, que dentro del proceso para él fue súper difícil el proceso. Tan difícil que literalmente cuando acabó el cohort, acabó tan enojado conmigo que, bueno, prácticamente me dejó de hablar. Les estoy hablando esto fue a finales de 2015, por ahí de noviembre. Pasaron los años y de repente estaba yo desayunando en un restaurante de un hotel en China, en Hangzhou, y escuché que me llamaban y era este cuate, ¿no? Y pues me llamó muy emocionado a su mesa y estaba con otro cuate, que también mexicano, y me lo presentó, mira, fulanito, este es el que te estaba platicando yo, que lo de los novis y no sé qué tanto rollo. Y, en fin, y hasta le dije yo, oye, pero yo me había quedado con la idea de que, pues de que habías acabado como que hasta enojado en lo personal conmigo, ¿no? Y me dijo, no, la neta te odié. O sea, pero después de 2 años, imagínense, de que me resonaba en la cabeza todo lo que nos platicabas en el curso y que mi proyecto no servía por esto y lo otro y no sé qué, desempolvé mis notas, hicimos al prototipo los ajustes de la metodología esta, de lo que fuimos aprendiendo, y pues ahorita ya él tenía un producto que tenía que ver con temas de salud. Y ahorita pues ya estamos operando en no sé cuántos hospitales y no sé qué tanto. Es más, estoy por sacar, te lo voy a mandar, estoy por sacar un artículo con un amigo de Estados Unidos, donde estamos hablando justamente de la necesidad en Latinoamérica de que toda la gente que va a tomar posiciones de tenure, o sea, posiciones ya de profesor fijo en instituciones de investigación superior, estén supeditadas a que tomen cursos como el de los novis, ¿no? Porque eso lo hacían en algunas universidades en Estados Unidos. Entonces, yo creo que el tema va por ahí, pero al final del día es un tema medio de cultura, pero también de herramientas, ¿no? Si yo tengo la inquietud, pero no sé ni por dónde empezar y no tengo el andamiaje armado, también va a ser más confuso. Ya para cerrar con esta pregunta de Rocío, eh, en Estados Unidos hay un proceso súper transparente conocido por todos los investigadores a nivel nacional que arranca con un programa de descubrimiento de cliente que se llama I-Core, que dura 7 semanas y que, que depende de la National Science Foundation, de la Autoridad de Ciencia, y luego de ahí se conecta inmediatamente después, tan así que las dos personas, el de ciencia y el de negocios, están sentados en un mismo comité, se conecta con un programa de la Small Business Administration que se llama SBIR, que es un programa de estímulos a la investigación y el desarrollo. Y entonces yo termino mi investigación básica en la universidad, de ahí me paso al programa de I-Core, me preparan como en todo este proceso, ¿no? de descubrimiento de cliente y me dan fondo perdido $50,000 para hacer mi investigación. Acabando el año aplico para SBIR 1, me dan 250,000, me siguen preparando por un año. Acabando ese primer año de SBIR, paso a mi tercer año completo de programa federal que se llama SBIR 2 y me dan 750. Entonces yo a los 3 años recibí recibí $1,050,000 a fondo perdido y tuve apoyo de los mejores instructores a nivel nacional. Eso es lo que nos falta en países como el nuestro, ¿no? Pues muchas gracias, Pedro. Todavía hay por ahí algunos comentarios y algunas dudas que te las estaremos haciendo llegar. Pero bueno, creo que hemos cumplido el tiempo y el objetivo básicamente de tu plática, de esta charla con el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación aquí de Hidalgo. Agradeciéndote de nueva cuenta, Pedro, mucho tu tiempo y tu generosidad por compartir tu conocimiento y amplia visión sobre este tema. Nos piden ahí en los comentarios
que si puedes dar algún dato donde contactarte, cómo te pueden contactar. Sí, cómo no, déjame, les pongo, escríbanme por favor a mi correo electrónico y en lo que los pueda yo ayudar, si quieren inclusive para las preguntas que quedaron volando eh, y en lo que los pueda yo ayudar, metodologías, herramientas, tips, en fin, lo que necesiten, encantado de colaborar. Perfecto, Pedro. Pues muchas gracias por acompañarnos. En nombre de todo el equipo del Sidnova, te agradecemos mucho y esperando que tengamos oportunidad de tenerte más adelante para profundizar en alguno de estos temas que hoy vimos, vamos a ir de manera muy general por cuestiones solamente de tiempo y de objeto de la propia charla, pero estoy seguro que cada uno de estos aspectos que tú comentaste en tu presentación pues dan para mucho más y bueno, esperemos en el futuro no muy lejano tenerte otra vez por aquí. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación, Alonso. Que tengan buen día a todos. Gracias, Pedro. Y a todos los demás participantes, pues agradecerles también que nos hayan acompañado esta semana, como cada miércoles, y hacerles la invitación para que nos acompañen la próxima semana. También el miércoles a las 12 del día también estaremos hablando de estos temas de emprendimiento tecnológico, de innovación, en este caso, con el director general de Pragmatec, Víctor Sánchez Trejo, quien estará hablando de fortalece tu organización mediante la vigilancia del entorno, que creo que también es un tema que se enlaza con lo que nos presenta Pedro el día de hoy en algún punto de su presentación y justamente pues de esta manera vamos ampliando la discusión y la visión que podemos tener sobre este tipo de procesos en Hidalgo para, como lo ha establecido el gobierno, pues sea un factor de desarrollo, la innovación, el emprendimiento tecnológico en nuestro estado. Así que muchas gracias a todos. Recuerden que esta charla también se va a presentar, se va a publicar en las redes sociales del Sidnova, en el canal de YouTube, para que quien quiera pues echarle una revisada o compartírsela a alguien que no haya tenido la oportunidad de verla en esta presentación en vivo, pues tenga la posibilidad de reconsiderar obviamente esta excelente presentación que nos hace Pedro. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde y nos seguimos viendo por estos medios. Gracias.